Vasco, como ahora todo el mundo se inventa las cosas, se empezó a inventar unos animales autóctonos. La abeja vasca, que yo le llamaba la Apis arzayucensis. La abeja vasca, fíjate que es curioso, la abeja vasca solo hacía miel en el País Vasco, es decir, cruzando la línea de aire que se separaba de Cantabria, ya la abeja vasca no producía. Ya no producía. La abeja vasca, luego fue el pato vasco, la gallina vasca, que era la gallina goligorri, cresta roja, bueno, casi todos tienen la cresta roja, y de pronto el cerdo vasco. Y el artículo se llamaba "Y ahora el cerdo". La característica fundamental del cerdo vasco es que tenía las vértebras muy separadas, con lo cual respiraba mejor que otro tipo de cerdo. Y dije, sí, pero eso sirve nada más que pues si los cerdos bucean, porque no creo que tenga. Y entonces eso es lo que Zarzalejos le molestó. Hoy abordamos la vida de Alfonso trabajando en periódicos sin ser periodista. Su paso por Informaciones con Jesús de la Serna y Juan Luis Cebrián, Sábado Gráfico, ABC, Diario 16 y La Razón. Alfonso, vamos a hablar de tu vida profesional. Tú has tenido una carrera muy larga que, si no me equivoco, podemos fijar su inicio en el Informaciones, dirigido por Jesús de la Serna, con Juan Luis Cebrián en el equipo directivo también. Exacto. En el servicio de documentación que dirigía, Informaciones dirigía Jesús, estaba Juan Luis, que era yo creo que no sé si era subdirector o jefe de redacción, ya creidillo, sí. Se movía como una infanta del siglo XIX por la redacción, y luego el director era Guillermo... No, el director era Jesús. No, el director del servicio de documentación, Guillermo Medina. Sí. Y ahí coincidí estaban en ese servicio con Jimmy Jiménez Arnau, con Joaquín Jiménez Arnau, con José Luis Martín Prieto, con MP, con La Iglesias, con Víctor de la Serna hijo, con Emilia Ors, y recuerdo que llegó un chico joven, que nada, le encargaron que hiciera el reportaje, bueno, que más que lo hiciera, ¿no? que pusiera un pie de foto a la visita de doña Carmen Polo, la Virgen de Atocha. Y este chico, pues, hizo lo lógico. Doña Carmen Polo orando ante la Virgen de Atocha. Y Guillermo Medina, que luego fue diputado UCD, sí, le dijo, pero hombre, menos confianza. Excelentísima señora. Y entonces el chico cambió el pie de foto y puso lo veo venir. Doña Carmen de Polo ante la excelentísima señora Virgen de Atocha. Y bueno, y llamamos al excelentísimo, y no he vuelto a ver a ese hombre, no lo he vuelto a ver. Bueno, su carrera periodística no debió llegar muy lejos. No llegó muy allá. Oye, ¿y esto entre qué año y qué año fue más o menos? Esto fue, yo creo, en el año, te lo voy a decir. ¿72, 73? 66, ¿Tan pronto? 67, sí. Sí. No duró mucho. No, pues sí, estuve prácticamente un año. ¿Y ahí qué hacías? Ahí yo hacía... ¿Versos satíricos? No, yo ponía pies de fotos, y de pronto me encargaban unas cosas rarísimas como la reactivación de la política económica yugoslava.
Que te quedaría brillante. Sí, yo sabía que nadie lo iba a leer, porque eso no, por el título de una noticia se sabe si se va a leer o no. Pero bueno, pero estuve bien, contento y aprendí bastante. Aprendí bastante del funcionamiento de lo que es un servicio de documentación que realmente era bueno. Y bueno, le cogí mucho cariño a Informaciones. Era un periódico especial. ¿Y a ti, últimamente, en el último año, año y medio, te ha sorprendido ver a Juan Luis Cebrián en medios como El Toro Televisión y 13 siendo entrevistado o Pues, participando en tertulias? vamos a ver, Juan Luis Cebrián, cuando estaba en Informaciones, era un hijo de Vicente Cebrián, un dirigente falangista. Y posteriormente fue jefe de informativos De Televisión Española. de Televisión Española, con Arias Navarro de presidente. Posteriormente, cuando fundó su revista, me parece que se llamaba Gentleman, sí. Gentleman, le hizo una macro entrevista a don Manuel Fraga, fundador del País, que la gente no lo sabe, Sí. fundador del País y creador del País. Y entonces había dos posibles directores del País, Darío Valcárcel y Carlos Mendo. Y Fraga, que era un hombre muy inteligente pero poco listo, muy encantado con la entrevista que le había hecho Juan Luis Cebrián, dijo, no, el director del País tiene que ser Juan Luis Cebrián. Lógicamente, después de una trayectoria exitosa como la de Juan Luis, pues a lo mejor al dejar la dirección del periódico y de Prisa, pues ha vuelto un poco a sus orígenes más conservadores. ¿Esa Informaciones tú lo definirías como un diario liberal? Sí. En las posibilidades del tiempo, claro. Sí, No, sí. comparado Sí. con hoy en día, a lo mejor no. Era un diario conservador, moderado, liberal, sí. Y tenía grandes periodistas. Vamos a ver, es que en las antiguas redacciones, como ocurría, que tú lo has conocido, como ocurría en ABC, los redactores eran personas muy respetables, eran muy cultos, cada uno era un puntero en su área. En su área. Y eso se ha perdido ahora mismo, yo creo, en una buena parte de los periódicos. Y bueno, entrar en una redacción de ABC o de la calle Serrano, o entrar en la redacción de Informaciones de la calle San Roque, bueno, pues que causaba respeto. Después de terminar en Informaciones y antes de Sábado Gráfico, ¿estás en algún otro sitio o te vas? Estoy en revistas poéticas, porque era lo que me gustaba a mí, y luego, Antonio Gala le gustan mucho unos versos míos que escribo sobre Jerez, justo después de la 1000. Y sin permiso, porque eran unos versos privados, sin permiso, los manda él quiere quedarse con una copia y lo manda a Sábado Gráfico. Se enfada conmigo mucha gente de Jerez con toda la razón, pero salen los versos, tienen mucho éxito, y entonces Eugenio Suárez me ofrece compartir una página de versos satíricos con José Bergamín, con el gran poeta, bueno, mediano poeta del 27.
un hombre muy especial, siempre resentido, al que no se le podía mandar un cheque a su casa porque a él lo que le gustaba es cobrar y pellizcar los traseros de las mujeres. Es decir, bueno, y era como era un señorito malagueño, madrileño, sin estallar en ninguno de los dos, y que terminó, como sabes, en casa de Genoveva Forest, Sí. terrorista, y de Alfonso Sastre, Exacto. autor de teatro, Sí. amparado por Herri Batasuna y enterrado entre Icurriñas, Batasunas, en Fuenterrabía. Bergamín, bueno, la verdad, te lo voy a decir, y no es presunción, pues a las 4 o 5 semanas de compartir conmigo la página, Bergamín dijo que ya estaba muy mayor y que no quería seguir, y me quedé con la página entera, que luego dio lugar a mi primer libro, que se llamaba Coplas, canciones y sonetos para antes de una guerra. Pero en Sábado Gráfico después hiciste más cosas después de los versos, ¿no? Luego fui director y responsable del semanario Cocodrilo, el Cocodrilo Leopoldo, que era un cocodrilo de verdad, que había ahí en el despacho de Eugenio Suárez, y bueno, y seguí colaborando hasta que me llamó Guillermo Luca de Tena para decirme que por qué no escribía los versos en ABC. En aquella época, el director del blanco y negro, del colorín, que le llamaban, era Jiménez Alemán. Y bueno, pues no me llevé bien con Jiménez Alemán. Y volví a Sábado Gráfico y ya pasé a Diario 16, que me contrató Pedro J. Y luego, ¿Cómo era aquel Diario 16? Ahí conocí a Federico Jiménez dos Santos, que era columnista como tú. era columnista, exactamente, como yo. En la última página publicábamos él y yo. Y bueno, pues era un diario enloquecido, pero estupendo. No iba yo mucho a la redacción, yo mandaba mi colaboración. Y bueno, a mí me sirvió mucho conocer ese mundo enloquecido donde el director, que era Pedro J., se escondía para que no le pegara el subdirector, que era José Luis Gutiérrez. Era un periódico genial, y de pronto donde aparecía un pájaro y que todos decían que era el alma de un periodista. Ay, por Dios, ¿cómo se llama este? Que da Dame alguna pista. Cuco Cerecedo. De Cuco Cerecedo. Qué horror. Sí, no, era un periódico locos, pero muy divertido. Y de ahí ya me fui a ABC. ¿Que te volvió a llamar Guillermo o te llamó Ansón? ¿O cómo? Ansón. Te llamó Ansón. Sí, y ahí tuviste un periodo larguísimo. Larguísimo, 12 años. 12 nada más, yo creo que era 12 o 14 años, sí. Que ha sido objetivamente uno de los de tu mayor éxito de repercusión. Sí, enorme, y además, bueno, ahí aprendí muchísimo. Luis María, hay que separar la persona del director. Luis María era un director. Y luego, cuando yo entré en ABC, el periódico estaba económicamente muy mal, y realmente Luis María lo levantó, no sé a qué costos, pero lo levantó de una forma definitiva, y dio mucha libertad, se inventó nuevas secciones, a mí me dio una de las columnas cimeras, o sea que yo en eso le estoy muy agradecido.
Y bueno, y sí, efectivamente, pasar de Diario 16 a ABC es como estar jugando en el Mallorca y que te fiche el Real Madrid. Y bueno, y ahí hasta que los Luca de Tena perdieron la mayoría. Entró el Grupo Correo, que es un grupo magnífico, pero que domina el periódico regional y quiso, yo creo, convertir ABC en un periódico regional más, es decir, un periódico que esté con todos los poderes, cuando ABC era un periódico que era centenario militante de la Corona, militante de la Unidad de España, militante de todos, de muchos principios y valores que compartíamos todos los que estábamos ahí. Pero bueno, ahí entonces entraron a influir una serie de personas que no estaban, que venían de fuera, del País Vasco, y que no estaban coordinadas. Bueno, y yo escribí unos versos que no gustaron al entonces, no unos versos, un artículo, al entonces director de ABC, a José Antonio Zarzalejos, y yo creo que era un hombre lleno de complejos, y nada, y me fui. Tuve dos ofertas muy buenas, una del Mundo y otra de... Bueno, pero antes de que pasemos a eso, lo que has dicho del modelo periodístico que conocía bien el Grupo Correo, que es el modelo local, efectivamente son dos modelos muy diferentes, porque no tiene discusión de que al Grupo Correo, hoy Vocento, le ha ido muy bien con su modelo de prensa regional. Exacto. Es un éxito indiscutible, intentando hacer un periódico que abarque todo el espectro ideológico y que todos quieran ir ahí. En Bilbao, los militantes del PNV no leían el Deia, leían el Correo. El Correo. Y el Deia es propiedad del Exactamente. PNV. Y con ejemplos como estos se podrían poner otros. En cambio, parece claro que en el ámbito nacional los periódicos tienen que aspirar a coger un sector, aproximadamente un sector ideológico definido, y saber cuando vas a un periódico o a otro qué es lo que te vas a encontrar. Sobre todo no engañar a tus lectores. Si tú tienes 100 años de lectores fijos, pues hombre, tú no los puedes engañar. Y entonces el periódico local, como tú dices perfectamente bien, está con todos. Está con todos. El periódico nacional, y sobre todo con el prestigio de ABC, está con un sector. El que no lo quiera leer, o el que no lo lea. Pero era un periódico que sabías que tenía unos principios y unos valores que podías compartir o no compartir. Incluso pertenecer a ellos, a él, al periódico, o no pertenecer. Y yo creo que un Zarzalejos atemorizado, acomplejado, con un cierto toque de provincianismo, pues porque claro, además se equivocó. El gobierno vasco, como ahora todo el mundo se inventa las cosas, se empezó a inventar unos animales autóctonos. La abeja vasca, que yo le llamaba la Apis arzayucensis, la abeja vasca, fíjate que es curioso, la abeja vasca solo hacía miel en el País Vasco, es decir, cruzando la línea de aire que le separaba de Cantabria, ya la abeja vasca no producía. Ya no producía. La abeja vasca, luego fue el pato vasco, la gallina vasca, que era la gallina goligorri, cresta roja, bueno, casi todos tienen la cresta roja, y de pronto el cerdo vasco. Y el artículo se llamaba "Y ahora el cerdo". La característica fundamental del cerdo vasco es que tenía las vértebras muy separadas, con lo cual respiraba mejor que otro tipo
De cerdos, dije, sí, pero eso sirve nada más que pues si los cerdos bucean, porque no creo que tenga. Y entonces eso es lo que Zarzalejos le molestó. Y mintió, y siguió mintiendo en el libro cuando dice que yo escribí un libro que se llamaba El cerdo vasco. El artículo se llamaba Y ahora el cerdo, que fue el primero que publiqué yo en La Razón cuando me fui. Es que mi padre es vasco, dije, y el mío. Una diferencia con el tuyo, José Antonio. El mío habla perfectamente el vascuence y el tuyo es un fiscal franquista que mandaron a Bilbao. Bueno, pues de ahí me fui con mucha tristeza de veces. ¿Cómo recuerdas esos casi 2 meses de tensión que hubo desde el momento en que no se publicó el artículo hasta el momento en que ya se anunció tu marcha y llegada a La Razón? Pues con mucha tristeza, porque yo creí que se iba a arreglar. Los Luca de Tena me defendieron, pero quizá con poca fuerza, pues ya no la tenían. Yo sé que en el Consejo Isasmendi pegó puñetazos en la mesa, que hubo algunos que me... Pero bueno, yo no noté que iban a dar su vida por mí. Bueno, lógicamente. Y entonces, aprovechando un viaje a San Petersburgo, donde estaba Santiago Alonso Paniagua, que era el director general, yo creo, ¿no? Exacto. Y Catalina, Luca de Tena, pues les dije, yo creo que ahora que estamos en el aire volviendo a Madrid, antes de pisar Madrid, vamos a llegar a un acuerdo en que yo rompo el contrato y bueno, y ahí se acabó. La verdad que no me consideré huérfano de nada porque a los 2 días estaba escribiendo en otro sitio. Pero hasta el rey me llamó, diciendo, oye, que me he enterado que te vas de ABC. Y digo, sí señor, me voy antes de que me echen. Porque si me voy hoy, yo soy el que me voy. Pero si espero mañana, me van a echar. Y eso no lo quiero. Sí, porque tenía consecuencias para ti, porque si te hubieran echado tendrían unas consecuencias económicas distintas de irte tú, porque si te ibas tú, te ibas y no tenías indemnización ninguna. Bueno, pero como colaborador no tengo, no, yo no estaba en nómina. Ya. Y en ese momento tienes que decidir entre el mundo y La Razón. ¿Por qué decidiste por La Razón? Bueno, pues te lo voy a decir porque me ilusionaba el hecho de que fuera un periódico nuevo. El Mundo ya era un periódico consolidado, con otra persona que pudiese estar de acuerdo o no de acuerdo en su manera de ser y de actuar, pero que también era un gran director, que era Pedro J. Yo tenía muchos amigos en el Mundo. Bueno, y entonces elegí La Razón. Probablemente me equivoqué, pero yo en La Razón estuve muy feliz, profundamente feliz, los primeros años, hasta la compra de La Sexta por el grupo de Antena 3. Sí. Entonces, yo ahí ya tuve empecé a tener problemas porque yo no puedo engañar a mi verdad. Mi verdad no es la verdad, pero es mi verdad. Y entonces pues yo escribí en el periódico que me parecía incoherente e inmoral que un mismo medio de comunicación, un mismo grupo empresarial, tuviera Antena 3, que era una derecha moderada, tuviera Onda Cero, que era socialista, y tuviera La Sexta, que era podemita. Sí. Que era podemita. Y entonces, que eso me parecía muy mal, porque el lector tiene que estar seguro
tú tienes que informar, pero al mismo tiempo tienes que conseguir que el lector confíe en ti. Y en ese grupo no se puede confiar. No se puede confiar. Y eso lo hice, lo repetí una y otra y otra y otra vez. Y te permitieron decirlo, te permitieron publicarlo. Porque en aquella época yo era imprescindible, con perdón. Esa es la época en que habían creado un premio con tu nombre en el Se periódico. creó un premio con mi nombre, el premio Alfonso Usía, que fue un éxito, y además que yo les dije que yo no quería tener un premio que se llamara Alfonso Usía, porque iba a crear una serie de envidias en el mundo periodístico, y las envidias del mundo periodístico son insalvables. Dije, lo lógico es que ese premio se llame Luis María Anson, que es el creador de La Razón. Pero nada, le pusieron a Alfonso Usía, fueron 10 ediciones maravillosas, con mucho éxito, premiados muy justos, actos fantásticos, hasta, yo ya ahí me di cuenta, hasta que un año estos premios se solían entregar en diciembre, y en octubre pues nada, no tuve noticias del premio, no tuve noticias de nada. Ya la situación era de franco deterioro. Había discutido muchas veces con Mauricio Casals, en las que yo le repetía una y otra vez que me seguía pareciendo inmoral este asunto. Tenía las puertas cerradas de ABC, porque al que le negué yo ir al Mundo fue precisamente el que es actualmente el CEO de Vocento. Bueno, me quedaba o el país o la calle. Y elegí la calle. Ellos fueron... Pero el desencadenante último de tu salida de La Razón es ¿cómo? Son dos. Un artículo que escribo precisamente en ese mismo tono, diciendo que es una vergüenza los ataques desde La Sexta a La Corona, y entonces el artículo se publica, pero se publica con los párrafos cambiados. ¿Alterados? Alterados, sí. Eso es una cosa que nunca ocurre cuando Nunca editas. ocurre. Yo llevo 30 años editando columnas y jamás he tenido ese problema. Es imposible. Entonces llamé yo a Semprún, que era y me dijo, sí, qué cosa más rara, ¿cómo ha podido salir esto? Bueno, esos párrafos los alteraron entre... ¿Y cambiaban el sentido del artículo? No, es que no se entendía el artículo. No se entendía, vale. No se entendía. El no, artículo, imagino, claro. Sí. Eso fue una cosa que hicieron entre Casals y entre Marguenda. Y bueno, quizá alguno más. Y luego la segunda es cuando me avisan que mi página va a escribir también Marguenda. Y entonces dijo, bajo ningún concepto. Oye, pero tú has escrito muchos años con Capmany y con José María Carrascal en la misma página. Yo sí, claro, es que me estás hablando, pero yo no quiero que Marguenda se aproveche de mi artículo para que alguien lo lea. No era muy amistoso con el director. No. Y además se lo dije. Paco, tú no tienes ni puta idea de escribir, pero ¿por qué quieres escribir ahora si no has escrito nunca? Y bueno, pues entonces ahí como comprenderás, la recuperación de la amistad era muy... Era complicado, sí, ya veo que no... Era complicado. No dabas facilidades. Sí, y me quedé en la calle, absolutamente en la calle.